María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 17 de octubre, San Ignacio de Antioquía. San Ignacio nace entre los años 30 al 35 después de Cristo. Muere en el año 107 después de Cristo. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Pablo y San Juan, segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la Iglesia de Antioquía, el primero en llamar a la Iglesia católica. Sus escritos demuestran que la doctrina de la Iglesia católica viene de Jesucristo por medio de los apóstoles. Esta doctrina incluye la Eucaristía, la jerarquía y la obediencia a los obispos, la presidencia de la Iglesia de Roma, la virginidad de María y el don de la virginidad, el privilegio que es morir mártir de Cristo. Condenado a morir, devorado por las fieras, fue trasladado a Roma y allí recibió la corona de su glorioso martirio en el año 107, en tiempos del emperador Trajano. En su viaje a Roma escribió 7 cartas dirigidas a varias iglesias, en las que trata sabia y eruditamente de Cristo, de la constitución de la Iglesia y de la vida cristiana. La palabra Ignacio viene de Ingis, fuego. El corazón de San Ignacio era un fuego ardiente de amor por Cristo. Decía que Cristo está en el pecho de los cristianos. De sobrenombre Deoporus, portador de Dios. Fue ilustre testigo de Cristo por su palabra y por su martirio. San Ignacio de Antioquía se le llama Padre Apostólico, porque habiendo nacido en Antioquía en el siglo I, fue discípulo de los apóstoles San Pablo y San Juan. San Ignacio de Antioquía fue el tercer obispo de Antioquía, Siria, siendo San Pedro y San Evodio los 2 primeros. San Juan Crisóstomo escribe que San Ignacio fue consagrado obispo de manos de los apóstoles Pedro y Pablo. Según Teodoret, Ignacio fue asignado obispo de Antioquía por San Pedro. Antioquía era la tercera ciudad más importante del imperio, después de Roma y Alejandría. También era una de las iglesias más importantes e influyentes. Habían en Antioquía muchos cristianos de procedencia judía que huyeron de la destrucción de Jerusalén ocurrida en el año 70. El emperador Trajano al principio respetó a los cristianos, pero por gratitud a sus dioses, tras su victoria sobre los dacios y escitas, comenzó a perseguir a quienes no lo adoraban. Hay una relación legendaria sobre el arresto de San Ignacio y su entrevista personal con el emperador. Sin embargo, desde época muy remota nos llega el interrogatorio al que fue sometido. ¿Quién eres tú, espíritu malvado, que osas desobedecer mis órdenes e incitas a otros a su perdición? Nadie llama a Teóforo espíritu malvado, respondió el santo. ¿Quién es Teóforo? El que lleva a Cristo dentro de sí. ¿Quiere eso decir que nosotros no llevamos dentro a los dioses que nos ayudan contra nuestros enemigos? Preguntó el emperador. Te equivocas cuando llamas dioses a los que no son sino diablos, replicó Ignacio. Hay un solo Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas, y un solo Jesucristo en cuyo reino deseo ardientemente ser admitido. ¿Te refieres al que fue crucificado bajo Poncio Pilato? Sí, a aquel que con su muerte crucificó al pecado y a su autor, y que proclamó que toda malicia diabólica ha de ser hollada por quienes lo llevan en el corazón. Entonces, ¿tú llevas a Cristo dentro de ti? Sí, porque está escrito, viviré con ellos
y caminaré con ellos. Cuando lo mandaron a encadenar para llevarlo a morir en Roma, San Ignacio exclamó: «Te doy gracias, Señor, por haberme permitido darte esta prueba de amor perfecto y por dejar que me encadenen por ti, como tu apóstol Pablo». San Ignacio rezó por la Iglesia, la encomendó con lágrimas a Dios y con gusto se sometió a los soldados para ser encadenado y llevado a Roma. En Seleucia, puerto de mar, situado a unos 25 kilómetros de Antioquía, se embarcaron en un navío que fue costeado en Asia Menor. Algunos de sus fieles de Antioquía tomaron un camino más corto y llegaron a Roma antes que él, y ahí lo esperaron. Durante la mayor parte del trayecto acompañaron a San Ignacio el diácono Filón y Agatopo, a quienes se considera autores de la acta de su martirio. Durante el viaje, San Ignacio iba vigilado día y noche por 10 soldados que, según el santo, eran como 10 leopardos. Añade: «Iba yo luchando con fieras salvajes por tierra y mar, de día y noche, y cuando se les trataba bondadosamente, se enfurecían más». Las numerosas paradas dieron al santo oportunidad de confirmar en la fe de las iglesias cercanas a la costa de Asia Menor. Dondequiera que el barco atrancaba, los cristianos enviaban sus obispos y presbíteros a saludarlo, y grandes multitudes se reunían para recibir su bendición. Se designaron también delegaciones que lo escoltaron en el camino. En Esmirna tuvo la alegría de encontrar a su antiguo condiscípulo San Policarpo, al obispo Onésimo, quien iba a la cabeza de la delegación de Efeso, al obispo Damaso, con enviados de Magnesia, y el obispo Polibio de Tralles. Burrus, uno de los delegados, fue tan servicial que San Ignacio, que éste pidió a los efesios que le permitieran acompañarlo. Desde Esmirna, el santo escribió 4 cartas. Los guardias se apresuraron a salir de Esmirna para llegar a Roma antes de que terminaran los juegos, pues las víctimas ilustres y de venerable aspecto eran la gran atracción en el anfiteatro. El mismo Ignacio secundó sus prisas. Enseguida se embarcaron para Tróade, donde se enteraron de que la paz se había restablecido en la iglesia de Antioquía. En Tróade, Ignacio escribió 3 cartas más, una a los fieles de Filadelfia. De Tróade navegaron hasta Nápoles de Macedonia. Después fueron a Filipos y, habiendo cruzado Macedonia y el Epiro, a pie se volvieron a embarcar en Epidamno, el actual Durazo, en Albania. Según las actas, al aproximarse el santo a Roma, los fieles salieron a recibirlo y se regocijaron al verlo, pero lamentaron el tener que perderlo tan pronto. Como él lo había previsto, deseaban tomar medidas para liberarlo, pero le rogó que no le impidieran llegar al Señor. Entonces, arrodillándose con sus hermanos, rogó por la Iglesia, por el fin de la persecución y por la caridad y concordia entre los fieles. Según la misma leyenda, Ignacio llegó a Roma el 20 de diciembre, último día de los Juegos Públicos, y fue conducido ante el prefecto de la ciudad, a quien se le entregó la carta del emperador. Después de los trámites acostumbrados, se le llevó apresuradamente al anfiteatro Flaviano. Ahí le soltaron 2 fieros leones que inmediatamente lo devoraron y solo dejaron los huesos más grandes. Así fue escuchada su oración. No hay seguridad sobre los detalles de la narración, pero sí del hecho de su martirio. Ocurrió en el año 9 del emperador Trajano. Pareciera
para muchos espectadores que San Ignacio era tan solo uno más que moría en aquellos juegos diseñados para saciar la morbosidad de las turbas. Sin embargo, él era el gran vencedor en un reino mucho más sublime y duradero que el de los emperadores romanos. Dejadme que sea entregado a las fieras, puesto que por ellas puedo llegar a Dios. Soy el trigo de Dios y soy molido por las dentelladas de las fieras, para que pueda ser hallado pan puro. Antes atraer a las fieras, para que pueda ser mi sepulcro, y que no deje parte alguna de mi cuerpo detrás, y así, cuando pase a dormir, no seré una carga para nadie. Entonces seré un verdadero discípulo de Jesucristo. Epístolas de San Ignacio a los Romanos. Los restos del mártir fueron llevados a Antioquía, donde para ser venerados, al principio de un modo que no llamara la atención, en un cementerio fuera de la misma puerta de Damnes. Esto lo refiere San Jerónimo escribiendo en 392 y sabernos que él había visitado Antioquía. El panegírico de San Ignacio, hecho por San Juan Crisóstomo, cuando éste era presbítero de Antioquía, fue pronunciado posiblemente el 17 de octubre. San Juan hace resaltar el hecho de que el suelo de Roma había sido empapado con la sangre de la víctima, pero que Antioquía atesoraba para siempre sus reliquias. Ustedes lo prestaron por una temporada, dijo al pueblo, y lo recibieron con interés. Lo enviaron siendo obispo y lo recobraron mártir. Lo despidieron con oraciones y lo trajeron a su tierra con laureles de victoria. Una leyenda identifica a San Ignacio con el niño que nuestro Señor tomó en sus brazos y que lo sirvió para dar una lección sobre su humildad. San Vicente B.U. Raiz afirma que su sobrenombre, Teóporos, portador de Dios, se debía a que después de muerto le abrieron el corazón y encontraron en él escritas las letras de oro, el nombre de Jesús. Los escritos del obispo de San Ignacio de Antioquía son de suma importancia porque demuestran la catolicidad de la doctrina desde tiempos apostólicos. Sus cartas constituyen un testimonio de su amor apasionado por Cristo, su profundidad y caridad de pensamiento teológico y profunda humildad. San Ignacio manifiesta absoluta certeza de que su inminente martirio por Cristo es un privilegio, por lo que no quiere que nadie lo obstruya. Parto virginal de María. Es el primer escrito fuera del Nuevo Testamento en escribir sobre esta verdad. Y al príncipe de este mundo se le ocultó la virginidad de María y su parto y también la muerte del Señor. Carta a los Efesios. Cristo humano y divino. Como San Juan, San Ignacio nos muestra que Cristo es humano y divino, Hijo de María e Hijo de Dios, primero pasible, después impasible, Jesucristo nuestro Señor. Su doctrina es una defensa contra dos tendencias de la época. Por un lado, algunos de los judaizantes negaban la encarnación y creían en un Jesús solo humano. Por otro lado, los docetistas negaban la humanidad de Cristo. La Eucaristía. San Ignacio de Antioquía es el primero en usar la palabra Eucaristía para referirse al Santísimo Sacramento. San Ignacio utiliza la terminología joánica para enseñar sobre la Eucaristía
a la que llama la carne de Cristo, don de Dios, la medicina de inmortalidad. Llama a Jesús pan de Dios, que ha de ser comido en el altar dentro de una única iglesia. No hallo placer en la comida de corrupción, ni en los deleites de la presente vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, de la semilla de David, su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible. Reuníos en una sola fe, y en Jesucristo, rompiendo un solo pan, que es medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir por siempre en Jesucristo. San Ignacio denuncia a los herejes que no confiesan que la Eucaristía es la carne de Jesucristo nuestro Salvador, carne que sufrió por nuestros pecados y que es su amorosa bondad, el Padre resucitó. El día del Señor, el domingo. Los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. San Ignacio de Antioquía. Iglesia es una institución divina cuyo fin es la salvación de las almas. Quienes se separan de ella se separan de Dios. Deben permanecer en unidad. La unidad es expresión de amor. Es santa, es católica. San Ignacio, quien por primera vez se refirió a la Iglesia como Iglesia Católica Universal, incluyendo en ella a todos los que son fieles a la verdad, por doquier aparezca el obispo, ahí esté el pueblo. Lo mismo que donde quiera que esté Jesucristo, está también la Iglesia Católica. Es infalible, tiene jerarquía a la que debemos estar unidos en obediencia. San Ignacio, como San Juan, puso mucha atención en la relación entre el Padre y el Hijo. El Hijo siempre sujeto por amor a la voluntad del Padre, uno con Él por la naturaleza. San Ignacio deduce que debemos imitar a Cristo en su obediencia filial, obedeciendo a los obispos de la Iglesia. Sus cartas enseñan que debe haber en la Iglesia disciplina, unidad y sujeción a la jerarquía. Por esto, debéis estar acordes con el sentir de vuestro obispo, como ya lo hacéis. Y en cuanto a vuestro colegio presbiteral, digno de Dios y de nombre que lleva, está armonizado con vuestros obispos como las cuerdas de una lira. Vuestro acuerdo y concordia con el amor que es un himno a Jesucristo. Procurad todos vosotros formar parte de este coro, de modo que, por vuestra unión y concordia en el amor, seáis como una melodía que se eleva a una voz por Jesucristo el Padre, para que os escuche y os reconozca por vuestras buenas obras como miembros de su Hijo. Os conviene, por tanto, mantenernos en una unidad perfecta, para que seas siempre partícipe de Dios. De la carta de Efesios. Sus palabras recuerdan a las de San Pablo en Efesios 4. Con empeño por guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, a la manera que fuisteis llamado en una sola esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre para todos, que está sobre todos y obra por todos y mora en todos. Los 3 niveles del sacramento del orden. El episcopado
siendo superior el presbítero, sacerdote y por último el diácono. La primacia del obispo de Roma. El mismo San Ignacio, que alrededor del año 107 llamó a la Iglesia Católica y nos enseña que tiene obispos con autoridad, nos enseña también que la Iglesia tiene quien la presida, la que reside en el territorio de los romanos, la que preside en la unión del amor. Su firme enseñanza sobre la obediencia a los obispos es aún más admirable cuando el mismo, siendo obispo, fue siempre muy humilde. Matrimonio sacramental. San Ignacio enseña sobre el matrimonio en la Iglesia. Los varones y las mujeres que deseen casarse deben realizar su enlace conforme a las disposiciones del obispo. Filipenses capítulo 5, versículo 2. La virginidad, virtud sobrenatural. San Ignacio es claro y fuerte contra la herejía, pero también recalca la necesidad de ser indulgentes y tolerantes con los que están en error. Rueguen insensatamente por el resto de los hombres, porque hay en ellos esperanza de arrepentimiento, para que lleguen a Dios. Por lo tanto, instruyadnos con el ejemplo de sus obras. Cuando ellos estallen en ira, ustedes sean mansos. Cuando se vanaglorien al hablar, sean ustedes humildes. Cuando les injurien a ustedes, oren por ellos. Si ellos están en el error, ustedes sean constantes en la fe. A vista de su furia, sean ustedes apacibles. No ansíen el desquite. Que nuestra indulgencia les muestre que somos sus hermanos. Procuremos ser imitadores del Señor, esforzándonos para ver quién puede sufrir peores injusticias, quién puede aguantar que lo defrauden, que lo rebajen a la nada, que no se encuentre en ustedes cizaña del diablo, sino con toda pureza y sobriedad viva en Cristo Jesús en carne y en espíritu. Cartas a los Efesios. Oración a San Ignacio de Antioquía. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has querido que el testimonio de tus mártires glorificara a toda la Iglesia, cuerpo de Cristo. Concédenos que, así como el martirio que ahora conmemoramos fue para San Ignacio de Antioquía causa de gloria eterna, nos merezca también a nosotros tu protección constante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.